Me complace en gran manera saludar a cada uno de ustedes, amigos, en sintonía de este programa. Programación que recién está saliendo al aire y estamos esperando que bendiga su alma, su espíritu, su ser completo. Les invito a reflexionar sobre las Escrituras, un pasaje sugestivo importante, el cual se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, 37 al verso 41, y la letra de este pasaje reza de esta manera, dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo: ya enmudece. Y esto cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Dios muy amado, gracias por esta palabra. Permite al Espíritu Santo venir en auxilio nuestro. Danos la palabra, Señor, que la audiencia debe oír, y a ellos, Señor, agudiza sus oídos, sus corazones estén abiertos a recibir esta palabra. Gracias por Jesús. Amén y amén. Nuestro tema, amigos en sintonía y muy amados hermanos, es el siguiente: identificando a Jesús. Hay muchos detalles en este pasaje escritural que hemos leído, que hemos tomado, pero hay algo en el cual yo quiero enfocarme y tratar con mucho cuidado, y es la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús. ¿Quién es este? Se decía el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Esto es lo que nos lleva a tocar el tema identificando a Jesús. Jesús es el personaje más activo que se ha conocido en la historia humana. Pero en esta ocasión duerme. La realidad que presenta esto es que él era humano. Como hombre era entero. Como Dios era divino, nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser Dios, especialmente lo último. Él era Dios. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Justamente esto. Esto revela que era perfectamente divino como Dios. Las Escrituras así lo presentan de esta manera. Como humano estaba limitado a tiempo y espacio. Como Dios jamás nunca estuvo limitado a ninguna de estas circunstancias que rodean a los humanos. Como divino, Él podía perdonar pecados, podía salvar a los pecadores, podía sanar a los enfermos, podía echar fuera demonios, podía cambiar vidas, como bien los evangelios nos presentan el ministerio glorioso de Jesús. Así que vamos a enfocarnos sobre esa gran pregunta: ¿quién es este? Y al mismo tiempo debemos saber identificar a Jesús como lo que Él realmente es. Vamos a cuidadosamente a ver algunas áreas en las cuales podemos ver si estamos o no identificándonos con Jesús. La pregunta sigue en pie: ¿quién es este? Para el artista, Él es todo hermoso. Según la Biblia declara en Cantar de los Cantares, el verso 5 al verso y el verso 16. Para el arquitecto, Él es la piedra angular. El apóstol Pedro en
su primera carta 2:6 lo declara y lo dice. Para el astrónomo, Él es el sol de justicia. La Biblia declara también en Malaquías 4:2, y a vosotros que teméis mi nombre, nacerá un sol de justicia y en sus alas traerá salud. Para el panadero, Jesús es el pan de vida. Juan 6:35. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come este pan que yo le doy, nunca volverá a tener hambre jamás. Para el banquero, Él es el tesoro escondido que habla Mateo en su capítulo 13, el verso 44. Para el constructor, Jesús es el fundamento seguro, de acuerdo con Isaías capítulo 28, el verso 16. Para el carpintero, Jesús es la puerta, el cual dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. La Biblia declara esto en Juan 10:7. Para el doctor, Él es el médico divino. Jeremías 8:22. La Biblia también declara en Éxodo 15:26 diciendo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, diereis oído a sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es Jesús, quien nunca perdió una batalla, quien nunca ignoró una necesidad, quien jamás se hizo indiferente al estado y condición de la gente. Las escrituras son tan ricas, son tan abundantes en testimonios que giran en torno de lo que Él era. Por eso es necesario, como importante, saber quién es Jesús, saberlo identificar. Para el maestro, Él es el maestro por excelencia. La Escritura declara diciendo, cuando lo oyeron a Jesús enseñar, los representantes del concilio enviados para tratar con Jesús, dijeron, nunca ha hablado hombre como este lo ha hecho, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque Jesús era el maestro por excelencia. Viene la Escritura, dice a él, un consumado maestro, miembro del Sanedrín. El Sanedrín, la máxima autoridad en Israel, en la nación, el concilio supremo de Israel. Y Nicodemo, siendo un gran maestro, vino, rabí, que quiere decir maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que esté Dios con él. Así que el diálogo, el encuentro, él pudo identificar a Jesús también como uno de los maestros únicos, excelente en todo el sentido, la expresión de la palabra. Para el guía de turismo, Él es el camino. No solamente es el camino, pero otras cualidades más. Pero la gente cuando necesita encaminarse hacia un lugar, viajar a algún país desconocido o simplemente en el mismo país a alguna área del mismo que no conoce, siempre trata de tener una guía, un mapa para dirigirse sin titubeo al lugar y disfrutarlo. Pues para ir al cielo, mi querido amigo y hermano, necesitamos una guía, un mapa, y ese mapa se llama Jesús, el cual dijo, yo soy el camino. Para el filósofo, Él es la verdad, según las Escrituras hablan en Juan 14:6. El filósofo es la persona que está siempre y constantemente en busca de la verdad. No hay nada que le interese tanto sino descubrir la verdad. Pilato, aunque no era filósofo, era un político, era un gobernante, era un representante del gobierno romano, le preguntó a Jesús esto bien importante, ¿qué cosa es verdad? Pero Pilato, antes de recibir una respuesta que más tarde Jesús
dio en forma enfática, se dio media vuelta y perdió la oportunidad. Jesús le dijo más tarde a las gentes que estaban presentes: yo soy la verdad. Jesús no es parte de la verdad, Jesús es la verdad encarnada, Jesús es la verdad absoluta, soberana. Es maravilloso pensar en un personaje como el que estamos tocando. ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? Esto nos lleva a identificar a Jesús y debe preocuparnos para conocer la realidad de quién es Él. Para el moribundo, Él es la vida eterna. Cuando se acercó a la tumba de Lázaro, quien yacía fríamente en la tumba por 4 días ya en estado de descomposición, Jesús dijo cuando Marta le dice: Señor, hace 4 días que mi hermano está sepultado y él está en completa descomposición. Jesús responde con serenidad, con toda certeza y seguridad: Marta, ¿no te he dicho que el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Por qué? Porque le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, como Dios, no solo puede perdonar pecados, no solo puede salvar el alma, no solo puede sanar el cuerpo, pero puede darle también vida a los muertos, levantándolos y devolviéndolos de la misma tumba, como lo hizo con Lázaro y con otras tantas más personas. La hija de Jairo, el joven que también de la viuda había muerto, etcétera. Las Escrituras hablan terminantemente que Jesús, Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, cuando lo identificamos como tal, vamos a encontrar que Él es lo único que realmente en la vida tiene un valor sobre los valores eternos. También para el floricultor, Él es la rosa de Sarón. La Biblia declara, hablando en forma tan enfática por el sabio Salomón, lo identifica como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles. No hay algo tan grande, admirable, maravilloso como Jesús, quien es la respuesta a toda necesidad. Para el campesino, Jesús es el sembrador de la buena semilla. Mateo 13:3, la Escritura declara y enseña que salió el sembrador y comenzó a esparcir la semilla en diferentes partes de la tierra. Naturalmente, donde la tierra no se prestó y no era fértil, la semilla no fructificó, no trajo resultado. Pero en el campo donde la semilla cayó y la tierra era fértil, germinó a 100%, la Escritura declara en este pasaje. Para el dramaturgo, Él es el verbo de vida. La Escritura dice en Juan 1:1 y el verso 14, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de verbo, estamos hablando de la parte más activa, la acción más poderosa que le da sentido a lo que escribimos y hablamos. Si sacamos al verbo de lo que escribimos, solamente tendremos una serie de palabras vacías, sin sentido, sin propósito, indefinidas, etcétera, etcétera. Lo mismo si sacamos al verbo de vida, que es Cristo, de las Escrituras de la Biblia. Tenemos un libro religioso, es todo, pero el verbo es el que le da el valor y resalta y le da toda la fuerza a las Escrituras, porque Él es el Hijo de Dios, y esto es lo que tenemos que encontrar identificando en Jesús lo más maravilloso. Algunas ideas erróneas acerca de Jesús y su encarnación. Para los gnósticos negaban la realidad de una naturaleza humana que poseía Jesús en todo el sentido de la palabra. Para los ebionitas, estos negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. Para los arrianos,
afirmaban estos la preexistencia de Jesús, pero negaban su deidad, su divinidad. Arrio fue el que dio origen a un concepto que dijo que era Jesús como un ángel, como una criatura, aunque angelical, no era Dios, aunque era superior a los ángeles de acuerdo con Hebreos, pero para él no era Dios. Pero la Biblia declara que él era Dios. Él dijo: el Padre y yo una misma cosa somos, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Por lo tanto, estamos urgidos de identificar a este personaje. ¿Quién es? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Seguimos con cuidado analizando las ideas, los conceptos, las percepciones que tienen algunas personas sobre Jesús, el Hijo de Dios. En cuarto lugar están los nestorianos. Los nestorianos creían que dos personas habitaban en Cristo, la divina y la humana. Y este es un concepto un tanto de acuerdo o acorde con las Sagradas Escrituras, pero tenían otras ideas y otras formas de percibir las Escrituras y las doctrinas también claras y definidas. Para los eutiquianos, estos enseñaron que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, se mezclaron para formar una tercera naturaleza. Y esta es una herejía, y este es un concepto, una aberración. Esto es una idea totalmente fuera de lo que las Escrituras, la Santa Biblia establece. Jesús era todo un personaje atractivo, maravilloso, claro, que siempre habló con sencillez, con claridad, y nunca estuvo en duda lo que él estaba estableciendo, porque era Dios y como tal está interesado en que cada persona oiga, entienda el mensaje que él le transmite para gloria de su nombre. Por lo tanto, ellos decían que esto era diferente en estas maneras, expresándolo. Pero Jesucristo, en primer lugar, les digo, era Dios. Él lo dijo, que Él y el Padre eran exactamente la misma esencia. Si Jesucristo era Dios, obviamente, automáticamente y enfáticamente podemos pensar con claridad que era preexistente. Hablando esto de la preexistencia de Jesús, la Biblia habla en Proverbios el capítulo 8, el verso 27 al final, diciendo: cuando ponía término a todas las cosas, cuando lo ordenaba todo, Él dice: estaba yo con Él ordenándolo todo. Antes que hiciera las cosas, los mundos físicos y materiales, yo estaba con Él ordenándolo todo. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Ahora bien, si esto es así, es posible sostener la preexistencia de Jesús y creer en su divinidad. Esto es definitivo, de esto no hay duda, esto no tiene vuelta de página. Las Escrituras hablan claro, pero los testigos de Jehová dicen que Cristo preexistió como el arcángel Miguel antes de Belén. Esto las Escrituras nunca en ninguna página, desde el Génesis al Apocalipsis, no hablan ni una insinuación tan solo dan, pero sí nos habla que Jesús era el Creador y lo probamos con las Escrituras. La Biblia lo dice claro. La Biblia habla en Juan 1:15. Óigame bien lo que Juan Bautista dijo de él. Juan Bautista dio testimonio diciendo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque humanamente, físicamente, Juan Bautista le llevaba 6 meses, nació 6 meses antes de Jesús, pero Jesús, antes del Génesis, antes de la creación, Él ya era. Él no tuvo principio, tampoco tendrá fin, por lo tanto, es eterno en toda la expresión de la palabra. La preexistencia de Jesús fue enseñada por el apóstol San Juan en primera de Juan y Juan 1:14 también, como ya lo establecimos claramente. Fue también enseñada
por el apóstol Pablo en 1 Corintios, en Colosenses 1, 15 al 18 y en Filipenses 2, 6 al 8. Estas escrituras son ricas, son poderosas, son categóricas, tienen un mensaje tan claro, tan fuerte, tan sólido, que nos lleva a establecer conceptos por encima de cualquier concepto humano, porque es lo que las escrituras nos declaran, inspirando a hombres como Pablo, como Juan, como tantos escritores en las escrituras que vertieron esta clase de verdades que están sólidas, fuertes y nos sostienen como creyentes en Cristo Jesús y su palabra. Enseña también el apóstol Pedro y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20, las escrituras declaran esto. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de nacer en Belén? Las escrituras no dejan duda de que estaba sumamente ocupado. Es decir, que estaba creando el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Estaba controlando el universo creado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado y purificado, hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice la Escritura, Hebreos 1:3. Por lo tanto, esta es la palabra, mis queridos amigos y hermanos. Amigo que estás escuchando, que estás observando y que estás seriamente pensando en dónde pasar la eternidad, tienes antes que ello identificar a Jesús. Jesús es quien murió en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Él es el único, no es la religión, no son las buenas obras, no es ninguna otra cosa, ningún sistema. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia declara en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo filósofo, amigo doctor, amigo maestro, amigo cual sea tu posición, también sea tu rol en la sociedad, si estás batallando para identificar a Jesús, Él quiere llegar a tu corazón. Ábrele tu mente, ábrele tu corazón y deja que esa verdad se encarne en tu vida, en tu ser completo. Permite a Jesús llegar en este preciso momento cuando Él está tocando la puerta de tu corazón diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a Él, estaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres, amigo, rendirle tu corazón? ¿Quieres invitarlo a Jesús a tu vida? Yo voy a hacer una pequeña oración. Dile conmigo, Jesús, muchas gracias por esta palabra. Te abro mi corazón, mi mente, te invito a ser, Señor, mi amigo por siempre. Gracias en el nombre del que vive para siempre jamás. Gracias hoy y siempre. Ahora, Señor, toca los cuerpos de personas en la audiencia, quienes están enfermos, quebrantados, afligidos. Por favor, cual sea el estado y condición en que se encuentren, puede ser que estén, Señor, en una prisión. Rompe cadenas, no solamente físicas, pero rompe, Señor, las cadenas espirituales del pecado. Persona que puede ser, se encuentre en un estado y condición, atado a una silla, Señor, o a una cama de hospital, Señor, o a cualquier otra situación. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, toque estos cuerpos, estas vidas. Los encomiendo a ti en tu gracia.
Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano, y hasta una próxima presentación. Con placer volveremos a compartir contigo. Dios te guarde. Escribe a la dirección que se dará al final. Llama por teléfono, también se estará dando la información. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Muy feliz fin de semana o fin de año, fin de mes, qué sé yo. Hasta muy pronto.